Y regresamos en esta segunda sesión de radio de hoy, miércoles 22, ¿verdad? 22 de noviembre de 2023. Esta vez con un tema cultural y político. Nunca puede faltar en nosotros, en nuestra asociación, la política y la connotación política. Y tenemos como contertulio a dos sendos soberanos. Tenemos a Pedro Antonio Peraza López, que es además poeta, vocacionalmente un hombre muy tendente a la cultura y a la poesía. Y tenemos a un queridísimo soberano y gran amigo, Emilio Leiva Caballero, que es además un luchador por la libertad de Cuba ante todo y por la verdad de los derechos ciudadanos. Un hombre que siempre ha estado al lado, a las duras y a las maduras, el cual tiene todo nuestro respeto. Gracias. Bueno, pues con ellos dos vamos a hablar hoy, vamos a cerrar el tema anterior de el escritor cubano Heberto Padilla, y de paso nos engancha con los escritores cubanos perseguidos por la dictadura criminal de Fidel Castro. Y también hablaremos, a colación de ello, de un gran personaje histórico, universal y trascendental, atemporal. Hablamos de José Julián Martí Pérez, más conocido como José Martí. Pedro Antonio, tu turno. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Así es una película. Buenas tardes. Entonces, yo quiero hablar de Heberto Padilla y resumir el tema de Heberto Padilla. Heberto Padilla nació en Puerta de Golpe en enero de 1932. Eso es zona de Pinar del Río. En Pinar del Río. Ah. Y murió en Auburn 25 de septiembre de 2000. Ajá. En el exilio. Poeta y catedrático. Sí. Pero, estudió en la provincia de Pinar del Río y después fue a terminar la secundaria e ingresó en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana. Fuera de juego. Fuera de juego es un título de un poemario. Un poemario. De un libro de poemas. El mismo año que su regreso se convirtió en centro de polémica cultural en las páginas de revista Juventud Rebelde. Sus críticas afloraron en Fuera de Juego, poemario que obtuvo en 1968 el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores Artistas de Cuba, UNEAR, y como jurado compuesto por los cubanos José Lezama Lima, un gran escritor Manuel cubano, Díaz Martínez, José Zacarías Tallet y el peruano César Calvo y el británico J.M. Cohen. Como el comité director de esta institución, sin embargo, no estuvo de acuerdo con el galardón otorgado a Padilla en poesía y Antón Arrufat en teatro, por lo que el 28 de octubre de este año se reunió con los miembros del jurado para discutir las obras premiadas de los citados escritores. Luego de un amplísimo debate, duró varias horas, acordó publicar ambas obras, pero acompañadas de una nota en la que el comité director de la UNEAC se expresaba su desacuerdo por considerar que son ideológicamente contrarias a la Revolución Cubana. Sí, encarcelamiento y emigración. Padilla, desde 1967, trabajaba en la Universidad de La Habana, fue detenido el 20 de marzo de 1971. A raíz del recital dado en la Unión de Escritores Artistas, donde leyó Provocaciones. Arrestado junto con la poetisa Belkis Cusamalé, esa era su mujer, su pareja, desde fines de 1966 se casaron el 25 de enero de 1966. Bueno, ya. Entonces, esto provocó que Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, Margarita Duras
Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Alberto Moravia, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jean Paul Sartre, Pablo Armando Fernández, Susana Son, Mario Vargas Llosa, también. después de 38 días de reclusión en Villa Marita, Padilla leyó en la Unión de Escritores famosa Autocrítica, en la que renegó de su obra y sus ideas expresadas anteriormente. Hacemos un paréntesis un momento sobre eso, porque ha citado a varios escritores y personajes de la cultura, no solamente cubanos, sino de todo el mundo, de América y de Europa. Hay una cosa, a él cuando lo apresan en el 71, lo meten 38 días en Villa Marita. Sí. Villa Marita es un centro de detención de la seguridad del Estado y es uno de los centros más temidos de tortura. Y ahí, en Villa Marita, en esos 38 días, a ver lo que le hicieron a este es un hombre, un intelectual, le obligaron a retractarse. La retractación vino a través de una obra que le forzaron a escribir, que se llamaba Autocrítica. Y esa obra le obligaron a leerla en la misma UNEAC donde él, en el 68, había presentado un poemario que fue un poemario totalmente honrado y honesto con la realidad que se vivía en Cuba, que se llamaba Fuera de Juego. Entonces, a partir de ahí, ya comienza su etapa de exilio, porque automáticamente ya se va al exilio y entonces ya, pero en el exilio sigue escribiendo otras obras comprometidas que al final comprometidas con la verdad. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Su sudoroso mea culpa a los ojos actuales resulta tan enfático, tan teatral y sobreactuado que solo cabe concluir que el autor del Buscavida realizó la interpretación de su vida. Eso, sí, bueno, en 1980. El Buscavida es una novela escrita por él, que también es crítica. Entonces, en 1980 Fidel Castro le autorizó a abandonar el país y a partir de ese momento inició un largo exilio. Estaba detenido por contrarrevolucionario. Si estoy ahora aquí es por la generosidad de nuestra revolución. Digo, relata Padilla durante una comparecencia de 3 horas de La Habana, que Castro mandó a grabar con todo lujo de detalle porque había permanecido oculta durante medio siglo. El director Páez Girao ha tenido acceso a estas imágenes en el caso de su vida y su carrera. Aquella primavera de 1971 no solo declaró agente contrarrevolucionario, sino que acusó a complicidad a muchos de sus colegas presentes en la sala, incluida su esposa, Becky Cusá Malé. Hubo una serie de otros autores cubanos en esa vecindad de tiempo que también fueron perseguidos, unos por razones políticas y otros incluso por simple y llanamente por ser homosexuales. Tomen nota, gente con esta ideología de género, que vamos a hacer un programa sobre el LGTBI. Entre ellos voy a citar algunos. Está Virgilio Piñera, es uno de los autores teatrales más importantes, si no el más importante de lo que es la literatura moderna cubana. Está José Lezama Lima, está Reinaldo Arenas. ¿Se recuerdan de Reinaldo Arenas? Que se hizo una película española sobre él también. Está Guillermo Cabrera Infante y un largo etcétera. ¿Qué más? Entonces yo quiero leer un poema de él. Muy bien, de Eberto Padilla. Sí. Bien, perfecto. Un poema de Eberto. Léelo con calma para que la gente lo asimile. Al poeta despídanlo. Ese no tiene aquí nada que hacer. No entra en el juego. No se entusiasma. No pone claro su mensaje. No repara siquiera en los milagros. Se pasa el día cavilando
y encuentra siempre algo que objetar. En Cuba, los poetas no sueñan ni siquiera de noche. Entonces, di la verdad, di al menos tu verdad. Y después deja que cualquier cosa ocurra. Que te rompan la página querida. Que te tumben a pedradas la puerta. Que la gente se amontone delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto. Eso fue lo que dijo Padilla. Ese es uno de los poemas sobre los escritos Reflexiones de Padilla. Entonces, yo con esto termino el caso de Padilla. Ajá. Entonces, yo quiero decir contra el diversionismo ideológico. Explica qué es el diversionismo. Explícalo tú, Emilio. No. ¿Qué es el diversionismo ideológico? Porque Yo- claro, yo- esa frase palabreja, los españoles dicen, coño, ¿qué coño es No, eso? el diversionismo ideológico. Explica qué es el diversionismo ideológico según el enfoque castrista. acuñado por el régimen a partir de 1970. Concepto acuñado por el régimen a partir de 1970. del régimen castrista se está refiriendo. Dícese de un acontecimiento insólito, pues a partir de ahí se hizo una manera de pensar, acuñado de un término militar, pues se instauró y progresó, pues nada sirve un lema que, pues nada sirve a un lema que con todos y para el bien de todos. Por tanto, Martí fue utilizado por el castrismo como autor intelectual de Moncada, cosa que no es más que una treta, pues no tienen ideología, pero usarán quien no podrían ser refutados. Bueno, pero vamos a organizar para que la gente entienda. Habíamos hablado del concepto de diversionismo ideológico, pero ahora te estás hablando de José Martí. Y lo que estás hablando de José Martí es cómo el diversionismo ideológico en la metodología castrista utiliza a José Martí. Claro. Veamos, diversionismo ideológico en Cuba, para tanto para los cubanos adoctrinados como para el mundo entero, tenía el siguiente significado. El régimen crea ese concepto diciendo que todo aquello que en las necesidades de la gente, incluso las más básicas de alimentarse, de vestirse, etcétera, pudiera representar el consumo, la mirada fuera de Cuba y fuera de la revolución, era diversionismo ideológico. ¿Me equivoco? Claro, de hecho, Sí. el concepto como tal No existe. enfoca o encasilla los derechos fundamentales, el derecho a la libre expresión, al libre movimiento, a la libre asociación. Es así, Exacto. no es otra cosa. Tú no podías expresarte, no te podías reunir y no podías formar un grupo. Entonces, eso para ellos era diversionismo ideológico. Todo lo que a ellos les conviene desde ese punto de vista político, que pudiese afectarlos como régimen, constituía diversionismo ideológico. Claro. Él está en los derechos básicos de fundamentales de los derechos humanos. No es otra cosa. Sí. Oye, ¿se han dado cuenta ahora? Porque claro, nos han metido eso desde que éramos niños. Y nosotros somos todos los que estamos, somos la generación más adoctrinada del castrismo. Nos han metido tanto eso que no reparamos en cosas. ¿Se dan cuenta? Ahora mismo estaba hablando Emilio y yo estaba pensando, coño, mira, estos globalistas comunistas de ahora hablan de la diversidad y del diversionismo. Ellos pueden decir que el diversionismo es algo plural. Sin embargo, ellos tomaban esto, la palabra diversionismo, como si fuera un sinónimo de perversión o de perversidad. Claro. Fíjate qué cosa más curiosa. Porque tú dices, diversionismo ideológico. Bueno, puede haber mucha diversidad ideológica, pero no era ese el caso. Referían a la perversidad ideológica. ¿Y la Claro. perversidad ideológica cuál era? Todo lo que fuera en contra de ellos. Claro. Entonces, bueno, entonces... Y hablas de José Martí, entonces ¿por qué hablamos ahora de José Martí? Porque, bueno, mira, yo hablo de José Martí porque Martí fue un hombre utilizado por la revolución y por todo,
por Bueno, todo. yo Es creo que lo son todos los hombres intelectuales. Yo siempre he estado en contra del concepto de revolución. Yo creo que de la revolución, no, de la dictadura. Porque la dictadura. revolución es lo que avanza, lo que construye, Bueno, lo sí, que ellos- cambia. Lo que cambia, eso ellos- es revolución. ellos Todo se- lo que revoluciona, ellos se apropian y degeneran claro, los términos. claro, por supuesto. pero Tienes razón en eso. Eso es una Pero- cosa que tenemos que... pero la revolución cubana tuvo un momento de que podía ser, porque Alberto Padilla, ¿tú me entiendes? Podía ser, No, mira, pero no cuando fue. Alberto Padilla, cuando llegó, y volvemos atrás, cuando llega a Cuba en el 59, Alberto Padilla había estado desde el 54 al 59 Sí. como locutor de radio en Miami. Ajá. Como muchos cubanos, regresaron a Cuba en el 59 porque Castro había dado su golpe de poder, que no es revolución, lo había dado bajo un libro que se llamaba El Manifiesto de la Sierra, donde incluso en nuestro grupo de WhatsApp, se colgó aquellos vídeos de la televisión americana en que Fidel Castro ya en la Sierra Maestra hablaba de ese manifiesto, que es todo lo contrario a la dictadura comunista que ha establecido. Claro. Entonces, por eso no se puede hablar de una revolución en un momento dado. Se estaba hablando de una restitución de la libertad, lo que tú quieras. Claro. Pero después resultó que a lo que ellos llaman revolución, que además Claro. politológicamente está definido de una manera estereotipada, incluso en las universidades. Revolución son movimientos marxistas. No. Revolución es lo que dices tú. Sí. Son cambios, es Son desarrollo, cambios, hacia adelante, desarrollo, no hacia atrás. Son movimientos. Claro, degeneran los términos. Tal. Todo lo que revoluciona, porque si lo vamos a un concepto de ejemplo mecánico, ¿qué revoluciona el coche? El cambio. Claro, Ahí está todo. claro. Y, Metafóricamente es así. y tú no crees que haya habido revolución rusa. No, en Cuba no hubo revolución. Rusa. No, rusa, no. Eso fue un golpe de Estado. No, de eso hablamos un día, No, de eso tenemos no, que hablar, un golpe de Estado. No. La revolución rusa existió como un hecho. No, pero la revolución rusa ocurrió primero en 1905. La revolución rusa ocurrió en 1905 y fue una revolución, como le llaman los comunistas, burguesa. Burguesa. Pero burguesa, ellos lo usan como término peyorativo y despectivo, pero burguesa se refiere a los burgos, de gente de base, comerciantes. Fue una revolución en realidad para quitar el régimen zarista, que es un régimen monárquico, que es el antiguo régimen, y poner un régimen constitucional. Sí. Y después, en 1917, en febrero, ocurrió una revolución también del mismo corte, que fue cuando se crearon las Dumas y un largo etcétera, para compartir el poder colonial en el 17, y se convocaron elecciones para noviembre del 17. Y en ese lapso los comunistas, los bolcheviques, Lenin, ayudado por los servicios de inteligencia alemanes, si mal no recuerdo, ¿Sí? cogió el poder. No fue una revolución. No una revolución como dicen ellos de el pueblo se levanta y tal. No, de eso nada. Fue como todas las revoluciones de la gente comunista en todo el siglo XX y en toda su historia. Son golpes de Estado, son invasiones, son robos del poder, son asaltos y un largo etcétera. Ven acá, ¿y la revolución francesa? Eso sí fue una revolución. Claro. Eso sí fue una revolución. Esa sí no fue una revolución. Esa sí fue una revolución. Y hubo un cambio de Pero sistema. ahí hubo un cambio de sistema. Hubo un cambio de Es lo que sistema. hablo, es el cambio. El cambio, no otra cosa. Y nació la guillotina. Claro, Y ahí fue donde le cortaron la cabeza al rey. claro. Y de ahí sale el concepto de izquierda y derecha, que hablaremos, que mucha gente no... tanto la izquierda como la derecha eran revolucionarios franceses en realidad. Claro. Pero bueno, Entonces, Pero nosotros podemos decir que nosotros somos contrarrevolucionarios. no, mucha no, honra. sí. En ese sentido, Contrarrevolucionario. Que no nos cambien el peripicho. que no, de eso no. 101%. Sí. Y Ni además, siquiera como 100%. desde que el pueblo de Cuba empezó a reivindicar esos conceptos arrojadizos que decía el castrismo, por ejemplo el de Gusano, yo a mucha honra, y tú eres un malversador, eres un ladrón, eres un vendepatria y eres un hijo de pe.
Ya está, ahí se acabó todo y soy gusano a mucha honra. Ya está. Bueno, lo que pasa Y es contrarrevolucionario. que a través de la historia los gusanos Los gusanos se convirtieron en mariposa. sufrimos una metamorfosis. Hoy en día los gusanos Bueno, son eso con tienen el ese tema, ese con el tema que viene ahora del LGTBI, no sé yo, no sé yo, ¿qué te parece? Oye, No, pero acuérdate Ay, qué bueno. que en la naturaleza la metamorfosis es uno de los actos más sublimes que hay en la naturaleza. No tiene que decir que yo como humano me transforme, ¿sabes? Yo creo que ellos nos gritaban gusanos, gusanos, pero hoy en día quien sostiene el sistema son los gusanos convertidos en Sí. mariposas. bueno, Pues hace falta una metamorfosis en la mentalidad social española Claro. actual Bueno, para así mismo. quitar a todos estos malnacidos y degenerados que nos quieren robar nuestro futuro para imponer sus conveniencias, que es lo que está pasando en España. entonces, ¿Algo más? no, yo no quiero, yo no quiero hablar nada. Estuvo muy bien lo que leíste de- el poema de Berto Padilla. Sí, sí. Para que la gente... Yo no tengo, ya para cerrar, no voy a extender mucho, en mi caso, sin prejuicio Sí, no. de los contertulios que digan lo que quieran para cerrar. Pero yo recuerdo incluso que él decía algo en ese libro, yo leí varios libros de él, pero hace muchos años, y decía, en la revolución está claro el avance. Hay que ir un paso adelante y dos atrás, pero eso sí, siempre aplaudiendo. Algo así, sí. Siempre aplaudiendo. Siempre aplaudiendo. Tenía ese punto él de... Mira, ¿Qué más? Yo Dime. solamente quiero decir, no sé, estamos, como se dice, cerrando, ¿no? Sí. Que para mí la ciudadanía española tiene que estar consciente que el peor de los esclavos es el esclavo asumido. Y si Sí. tú asumes tu esclavitud, Claro. serás un esclavo. Muy bien dicho. Muy bien, Emilio, así es. Muy bien dicho, porque alguien colgó en nuestro grupo de WhatsApp, no recuerdo, me maravilló, Yo. que sí, que decía algo sobre el problema no es el enemigo que quiere, el problema es cuando el que tiene capacidad de enfrentarse no lucha y no se enfrenta. Claro. El esclavo asumido. El esclavo asumido. Entonces al final, ¿qué hacen los otros? Pues triunfan siendo degenerados, incluso no teniendo ni siquiera la capacidad de fuerza necesaria para poder someternos, pero aún así nos someten. mira. Ya para cerrar, Yo quería resumir vamos- una cosa. Sí, Martí fue utilizado por todo. Ya tengan presente. Por los imperialismos, por la revolución y lo que más han utilizado los Martí, porque no tenían ideología. Eso era, pero no tenían ideología. Entonces, en una ideología que no refutaba, que no podían refutar a Martí porque era el poeta nacional. ¿Tú me entiendes? El poeta grandioso que tuvo Cuba. Entonces, no podían refutarlo, entonces la aprovecharon para joder, está diciendo que la dictadura lo utilizaba. utilizar. Vale. Pero cuando hablas del imperialismo estás hablando de un término que usan los castristas. No, Estás hablando de el constitucionalismo también lo utilizaba. no lo utiliza. Vale. Que es lo que El me- imperialismo. Bueno, por eso es como te decía anteriormente de uno de sus versos, que como te dije, un día el mar del norte se unirá con el mar del sur, Sí, y de sí. un huevo de águila nacerá una serpiente. Claro. Ahí, Mira. si lo analizas desde ese punto de vista, ves que tanto unos como otros eran cómplices de lo que iba a suceder o lo que estaba sucediendo. Sí, claro. Claro que sí. A fin de cuentas, todo eso ya colinda con la tesis de soberanía. Nuestros problemas son las élites de un lado o de otro. Sí, ¿sabes? claro, igual, claro. da igual. Siempre los jodidos son los de abajo. Los jodidos son de abajo. Por eso es que nosotros tenemos que no solamente despertar, sino organizándonos en una verdadera empresa, sea la que sea, en este caso es soberanía, pero que tienen que proliferar para poder hacer fuerza y enfrentándose a los de arriba. Claro. Pero es poco a poco. Ya. Libertad y vida. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Igualmente, Un placer. igualmente.
como siempre.